Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Pantalla Libre a través de Canal Tendencias, Canal 31 de GTD. También, por supuesto, estamos en nuestro canal de YouTube, Pantalla Libre, y también a través de Spotify, como siempre con interesantísimos invitados. Bueno, y junto a nuestro querido Sergio. ¿Cómo está, Sergito? Muy bien, pero saludemos primero a la invitada, ¿te parece? Me parece fantástico porque ella es una gran periodista que ustedes están viendo ahí en pantalla, periodista de la Universidad Católica. Yo tengo una amiga que sacó un doctorado en la Católica, Nancy, y ella siempre, sí, pues, Universidad Pero no Católica, fuiste, estamos no hablando de fuiste otra cosa. alumna mía. ¿Ah? Nancy, tú no fuiste alumna mía. En la No, porque yo soy muy joven, pues Sergio. Pero por eso mismo debería haber sido alumna mía. No, no sé, No no, hemos no, no. aprendido nada, pero no importa. No, no, yo tuve igual a un grande como profesor que fue Hugo Miller, el recordado y querido Hugo Miller. Ah, me hizo clase a mí Sí, también. sí, Bueno, sí. Nancy también es magíster en comunicación estratégica docente de la Universidad Diego Portales. Es una mujer que sabe muchísimo de televisión, por supuesto, de periodismo, de información. Y eso es lo que hoy día vamos a conversar, querida Nancy y querido Sergio. Vamos a hablar de los informativos, cómo han ido evolucionando los informativos en nuestro país, a ver si los comparamos un poco con otras naciones. ¿Qué es lo que obtenemos de los informativos? ¿Es lo que realmente el público necesita? La duración de los informativos es realmente adecuada. En fin, hay mucho que hablar acerca de los noticiarios o noticieros, como algunos dicen. Así que vamos a comenzar, ¿qué les parece? Estamos esperando a un invitado, ¿ah? Que puede que se conecte en cualquier minuto, porque este tema de la conexión es muy bueno, pero de repente hay ciertas situaciones difíciles con la señal. Quería, Nancy, así, haciendo un análisis simple, ¿cómo has visto tú que han evolucionado los informativos en las últimas décadas? Lo bueno de antes, lo bueno de ahora y viceversa. Mira, como todo en la vida, yo creo que todo tiene de dulce y de agraz. Y la verdad es que un poco con nostalgia, yo veo que voy a partir por lo malo para terminar con el vaso medio lleno. Creo que ¿Ya? lo malo de hoy es que se ha perdido el ansia y las ganas que teníamos nosotros cuando reporteábamos de generar verdaderas noticias, de informar a la opinión pública. Recordemos que en los 80, 90, el 97% del público se informaba exclusivamente por televisión. Hoy día no lo hace ni el 30% de la gente. La gente No. dejó de ver televisión y yo creo que no solo dejó de ver televisión por el área de entretenimiento, sino que también porque se ha saturado, y aquí hay otro elemento que no está bueno. Hoy día las pautas no las marcan, como en los años anteriores, en las décadas anteriores, no las marcan expertos en noticias, las marcan expertos en rating. Entonces, si el hecho policial, el hecho feo, dramático, está generando rating, pueden pasar 40 minutos de noticiario con el mismo tema, perdiéndose muchísimo contenido. Ahora bien, ¿qué creo que ha cambiado y ha mejorado? Que también la interacción de la gente es mucho más vívida en el fondo. O sea, la ciudadanía está mucho más presente en el acontecer y en la entrega noticiosa que lo que estaba antes. Nosotros antes estábamos lejanos un poco a ello. Y también considero que se le ha dado más relevancia a los periodistas, más importancia desde el punto de vista de la ciudadanía, no desde el punto de vista de la gente del poder. La gente del poder antiguamente, y vaya que a nosotros nos tocó reportear en periodos complejos, nos tenía bastante más respeto profesional, pero eso voy a dejar la palabra a Sergio, pero en el fondo, porque hoy día cualquiera es periodista. Antes Sí, éramos periodistas los que estudiábamos para ello y los que con ganas y vocación nos metíamos en la universidad a estudiar periodismo. Hoy sí, día claro. cualquiera se cree con las ganas de hacer periodismo y hacen muchas veces opinología dentro de los mismos informativos.
Entonces, eso creo que también me parece a mí un aspecto negativo. Creo que antes había más respeto para la profesión, pero hoy día es lo que hay y hay que aceptarlo. Yo trabajo en una universidad formando periodistas y lo que me gusta mucho que aún llegan chiquillos a la universidad y chiquillas con ganas y con hambre de hacer periodismo y de impactar a la gente y de en el fondo lograr que la gente en televisión se informe. Sí, es verdad. Ahora, yo me acuerdo cuando estudié periodismo, no voy a nombrar a la universidad, pero a mí me dejó mucho gusto a poco lo que yo aprendí. Además, yo entré a estudiar ya viejito, o sea, tenía varios años, llevaba varios años en radio, estaba yo en el Mega, pero yo era un locutor y decidí estudiar periodismo porque se hablaba mucho, y aquí les planteo la pregunta, de que los conductores de noticias tenían que ser necesariamente periodistas, no solo locutores, como era antes un Javier Miranda, un César Antonio Santi y otros tantos que pasaron ilustres. ¿Qué crees tú, Sergio? ¿Es necesario que un conductor de noticias sea periodista o no? Yo creo que sí. Es recomendable. ¿Sabes lo que sucede con los noticiarios actuales? Que están más preocupados de conseguir rating, como decía Nancy, a través de la noticia escándalo. Mientras más muertes, más choques, más incendios, más portonazos, mayor delincuencia, narcotráfico exista, componen la pauta noticiosa del día. Pero se les olvida un detalle muy importante, que es fundamental, y que yo siempre lo he enseñado en las escuelas donde he enseñado periodismo. Las noticias tienen causa y efecto. Y si tú no eres capaz de explicar cuando estás comunicando algo, el porqué de aquello que estás informando y lo que puede suceder a raíz de lo que estás informando en el futuro próximo y futuro, estás haciendo un muy mal periodismo. Yo he hecho pruebas con alumnos míos. Les he puesto el noticiario del día anterior grabado. 40, 50 noticias. Entero, lo hemos visto y les pregunto, ¿recuerdan algo? Solo recuerdan violencia y delincuencia. No son capaces de explicarme nada de lo que vieron. ¿Por qué? ¿Por culpa de ellos? No. Porque los informan muy mal. Muy mal. Si tú no explicas el porqué de una noticia, de un hecho que nos afecta, esto es una noticia, es un hecho que nos afecta a algunos, a varios, a muchos, al mundo. Y las causas que lo producen y las consecuencias que puede tener, a mi juicio, no estamos haciendo periodismo. Ahora, hablando de lo que tú mencionas, Sergio, a ver qué opinión tiene Nancy. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Sergio. ¿En qué sentido? A mí me pasa que encuentro que el periodismo actual, los informativos actuales, no hacen un periodismo serio de investigación. ¿A qué me refiero? Yo pienso en tres ejemplos. Uno, el COVID, la famosa pandemia. Dos, el mal llamado estallido social, mal llamado por lo menos para mí. Y tres, una noticia muy actual, los famosos incendios. Sucede el hecho, se cuenta el hecho, opiniones van, opiniones vienen. Se terminó la pandemia, se terminan los incendios, se termina el estallido, pasa una semana o dos, no más que eso, y pasamos a otro tema y nunca más se supo qué hay detrás de cada cosa. ¿Quiénes crearon el COVID, por ejemplo? Es que, ¿Por espera, qué lo crearon? Eduardo querido, acá las cosas
hay un temor reverencial por decirlo. Realmente, si tú quieres saber lo que pasa, tienes que decir que China es la culpable de muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo. Mira lo que está pasando hoy con la CAP en Talcahuano. Mira cómo China se va introduciendo en los diferentes países del mundo. Baja el precio del acero, hace quebrar una industria. Ya lo hizo con las textiles, ya lo hizo con la industria automotriz. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener la hegemonía del mundo y están financiando todos estos movimientos terroristas de sicarios sin que les importe nada. Mientras más desorden haya, mejor para ellos. Sí. Entonces, no somos capaces de decir la verdad porque hay intereses creados entre los dueños de los canales, que son empresarios, que pueden tener vínculos comerciales con China. No estamos haciendo la televisión de acuerdo ni siquiera a la legislación actual. Nancy. Sí, no sería tan extrema en el sentido de verlo todo tan negro. Yo creo que, y me van a disculpar, pero yo creo que hay mucha desidia, mucha flojera. Yo ni siquiera creo en tantas teorías conspirativas. Yo simplemente creo que los editores hoy día de muchos noticiarios miran para el lado y ven que está haciendo la competencia y la copian, punto. Entonces, si la copia le está dando rating, vamos con aquello, entonces no hay creatividad. Yo recuerdo las pautas de cuando trabajaba en prensa, en TVN, o sea, tú tenías que llegar con muchas ideas nuevas, con muchas investigaciones, con muchas propias, te daban sectores, tú tenías que ser el más informado. Había una ansia de cada periodista que estaba, y yo creo que todos los que estábamos en esa época, queríamos tener nuestras exclusivas, nuestras notas únicas, con las cuales golpear. Se hablaba del golpe periodístico que tú dabas. Eso, yo creo que hace ya unas 2 décadas se perdió, ya nadie busca el golpe. Buscan el sensacionalismo, que no es lo mismo. Y es cierto, no hay periodismo de investigación en televisión, porque periodismo de investigación en Chile todavía hay y bastante bueno, y gracias a eso todos los temas de corrupción y grandes escándalos que hemos visto lamentablemente, ¿quiénes lo han entregado? Colegas míos, periodistas. Bueno, queremos recibir ahora a quien ustedes también están viendo en pantalla. Está viajando, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Carlos Alberto López, tanto tiempo. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué placer de saludarte, saludar a Nancy, saludar a Sergio. Obviamente, la verdad, me costó mucho conectarme. Y te sigue costando. Bueno, la verdad, mi querida Nancy, Sergio, cuando se habla de informativo, cuando se habla de noticias, generalmente nos ponemos súper serios porque fíjense que a mí la gente me preguntaba, cuando yo leía noticias, me preguntaba, ¿por qué te ves tan serio leyendo noticias? Entonces yo le decía, ¿y de qué quieres que me ría? Digo, si son puros desastres. Entonces, pero no todo es tan serio. Ha habido momentos inolvidables de los famosos chascarros, cosas que han ocurrido, digamos, dentro del estudio o cosas que han ocurrido en exteriores dentro de un informativo. Así que los invito a ver para que nos relajemos un poquito también varios de estos chascarros. Hola, bueno, regresamos de las noticias para contarle que en su gira por Nueva York, la presidenta Michelle Bachelet, me están weando. Presidenta Michelle Bachelet, perdón, pensé que era una broma, participó en un foro de las Naciones Unidas donde defendió el proyecto. De esta manera terminamos nuestra edición. ¿Qué pasó? Casi. Por suerte no tenía agua. Creemos en la libertad de expresión, pero también es sano y claro escuchar a las personas que opinan de esta manera. ¿Por qué? Porque así entendemos que de alguna manera la libertad de expresión tiene que ser bien utilizada. Realizada por un equipo del servicio de otorrinolaringología. Entonces el boletín de noticias y partimos al matinal. Lucho Jara, ¿estás ahí? Te vamos a volar la raja. El paro del gremio docente. Nadia Arias nos informa.
Hoy el plasma se ve como las pelotas atrás. Naranjas o taps rojos de latas de Fanta. En McDonald's se comen 2 Big Mac y pagan 1. Una enérgica reacción del gobierno, señora. Una grata compañía y mañana los invito a visitar... Oh, no, me fui a la chucha justo. Y nosotros seguimos con más información aquí en CNN. Muchas gracias, senador. Yo te jodiste porque no te voy a dar entrevista por ti por un año. Por puras preguntas huevonas, así que te jodiste conmigo. Aprobada, digamos, en 10 regiones que ya se ha implementado. Bueno, en cuanto a las demandas y a las demandas. Acabamos de tener un problema en vivo. Nuestra entrevistada tuvo un problema claramente de salud. Si no, que lo diga Marcelo Bartichotto, que integró más de alguno de los cabrones, camarines. Mal que viene el informe del tiempo, luego una excelente película que es Corazón Partido con el... Valiente. Corazón Valiente. Corazón Valiente con Mel Gibson. Mel Gibson, ya. A mí lo que no me gusta es los periodistas jóvenes como tú que empiezan a hacer cosas muy triviales. En definitiva... Como a mí podrían no gustarme las cosas de los senadores antiguos como usted, pero se acabó la entrevista. Se acabó la entrevista. Bueno, esa ha sido la reacción del señor Fernando Flores. No le gustó una pregunta. Y bueno, dejamos hasta aquí esta entrevista porque no le aparece. Efectivamente, Paco incluso puede ser cariñoso. Depende del Paco en todo caso, ¿no? O sea, perdón, depende del señor Carabinero. Está buena. Oye, hasta el pastor Soto salió por ahí, ¿eh? Sí. Ay. Bueno. ¿Tú recuerdas, Bueno. Yo recuerdo... Humaniza la labor sacrificada y de los periodistas, pero porque son personas. Antes de continuar, vamos a presentar a don Carlos Alberto López. A ver si está por ahí. Carlitos. Ahora sí, Lalito, ¿cómo estás? Qué placer saludarte a ti y a Sergio y por supuesto un besito a Nancy, que hace mucho tiempo que no sabía nada de ella. Bueno, bienvenido, Carlos. Oye, bueno, para los que no lo ubican, aunque Carlos es un hombre muy famoso en nuestro país, yo tuve la suerte de conocerlo en Megavisión, muy dedicado siempre a los reportajes policiales, entre otras cosas, ¿no? Y justo estábamos hablando, pusimos un video de Chascarro. ¿Tú te acuerdas? Me imagino que tú has tenido un montón de chascarros, ¿no? ¿Te acuerdas de alguno que se pueda contar o no? Sí, bastante. Me acuerdo que incluso cuando estaba de moda este programa que se llamaba Caiga quien caiga de CQC, en una vez estaba haciendo un despacho desde fuera de la Corte de Apelaciones. Y la verdad, cuando muy chico, yo pasé cerca de un panal de abejas y me atacaron las abejas. Entonces, les tengo un poquito de pánico. Y la cosa es que estaba haciendo el despacho y llegó una abeja. Y yo trataba de concentrarme mirando la cámara y la abeja empezaba a dar vuelta y al final con el mismo micrófono me salí de madre y dije, bueno, vamos a sacar primero la abejita y después vamos a continuar con el despacho. Y así lo hice, salió bastante natural, pero estuve entre los top 5. Pero ¿saben qué? Yo, aparte de Chascarro, yo quiero contar algo. Don Eduardo, y como lo decía recién, mucha gente le decía, tan serio que es usted, tan circunspecto a la hora de presentar las noticias. Él tenía un secreto, porque don Eduardo le encantaba cambiarle el nombre a los periodistas. Es más, hay un destacado periodista deportivo, conocido por todo el mundo, Fernando Agustín Tapia. Él no se llama Fernando Agustín, él se llama Fernando Andrés Tapia Lavín, pero este señor que está aquí presente lo bautizó como Fernando Agustín y quedó per secula seculorum. ¿Sí o no, don Eduardo? Sí, bueno, tantas cosas que se vivían y antes se hacían más bromas, Antes, después la cosa se puso un poco más seria. Y haciendo un pequeño paréntesis antes de echar a los temas duros. Eduardo, sí. ¿Te puedo interrumpir un segundito porque me acordé hoy día de que los chascarros no solo humanizan, sino que es lo que más se queda en la retina de la gente. Yo conozco un periodista policial de Canal 13 muy conocido, comparto 3 hijos con él, por eso que lo ubico, que trabajó muchísimos años en TVN y en 13, igual que Carlito en prensa, haciendo policial, y resulta que se hizo famoso cuando la Tonka Tomisic lo fue a sacar del estudio mientras él daba las noticias y lo sacó a bailar una cumbia. Y él bailó, por supuesto. Eso
revolucionó y lo convirtió en famoso. Entonces aquí es donde venimos al tema de fondo de nosotros, que de alguna manera la gente siempre recuerda esto, y no las noticias, y no lo serio. Y por eso que estamos con noticiarios a veces con muy poco contenido, y me voy ya a lo más serio en el fondo. Oye, hablando de esto, para aprovechar el tema, también había una evolución, una diferencia en la conducción de los informativos. Veíamos, por ejemplo, en los chascarros a Cecilia Serrano, que no se dio cuenta que estaban al aire y cambió la cara, pero digamos en 180 grados, para continuar con la noticia. Porque en esa época no se permitían estas cosas. Hoy día, pues digo, había un cambio, ¿no? Hoy día los conductores se les permite hacer muchas cosas más. De hecho, ya no son tan formales, ni siquiera usan corbata, muchos de ellos. Hasta aparecen con jeans haciendo noticias. Y de pie, muchas veces. Y esa soltura les permite que si ocurre algún chascarro dentro del estudio, por ejemplo, o en exteriores, ellos pueden salir jugando, como diría Carlitos Caselli, ¿no? Antes no era así, pues. Entonces, a mí se me movía un pelo, el director me decía, oye, tenía un pelo que, por favor, aplástalo. Hoy día ya no es así. Entonces, eso, según ustedes, ¿ha sido un buen cambio? ¿Es un aporte para el televidente? Yo creo que la soltura siempre va a ser un aporte, pero hay cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay conductores de noticias y los conductores de noticias deben jugar y permanecer siempre en ese rol. A mí me molesta que los conductores de noticias salgan a cubrir noticias fuera del país. Me parece poco serio. Hay periodistas especializados que tienen que asumir esa labor. Los conductores de noticias son conductores de noticias y la gente se acostumbra a verlos. Y molesta que no estén en pantalla y estén en México cubriendo una entrega de premios que no tiene ninguna importancia, o de jurado en el Festival de Viña, que tampoco tiene mayor importancia. No, informen, si quieren, todo lo que se requiere, pero siempre mantengan lo que son los conductores de noticias. Ahora, ocurre en otra parte. Entiendo que eso lo hacen básicamente, Sergio, para mantener un poco la cercanía. Como la gente los ve diariamente leyendo las noticias, entrando a sus hogares, ¿qué más creíble que el propio conductor de noticias que se traslade al lugar de los hechos? Bueno, antiguamente cuando habían catástrofes, estando por ejemplo en Mega Noticias, cuando estaba Eduardo, cada vez que había alguna catástrofe, quien tenía que salir fuera era yo. Después hubo un cambio y empezaron a ir los conductores de noticias. Yo no estoy de acuerdo. Bien por ellos, pero en realidad siento que se le quitó un poco el piso a quienes, en buen chileno, nos pelamos el ajo todo el día en la calle. Yo creo que hay periodistas que son corresponsales, que hay periodistas de investigación, que hay periodistas que cubren las noticias y hay quienes entregan las noticias. Y quienes entregan las noticias tienen que estar preparados para cualquier eventualidad, conocer las noticias. No son lectores de noticias, son periodistas que están entregando una información y el público se acostumbra a ellos. Y te pongo el ejemplo. Hay una encuesta en que se demuestra que la Connie Santamaría tiene gente que la sigue a ella, digamos que tiene sintonía propia. Y cuando desaparece y se va a cubrir el Festival de Viña, a esa gente le molesta y comienzan a abandonarla. Sí. Porque no está cumpliendo su rol. Sí. Bueno, hay un yo caso... creo que... Sí, Nancy. Perdón, Eduardo, que te interrumpa. Yo creo que es más profundo esto, ¿ah? Y les explico por qué. Por un lado, y transparentemos, hay conductores que en sus contratos piden determinados viajes y se cumplen haciendo esta pauta. Eso yo lo tengo clarísimo. Y por otro lado,
hoy día a los periodistas reporteros se les ha quitado mucho el piso. Hoy día, si ustedes se fijan en los noticiarios, no existen rostros de periodistas consagrados, con experiencia, famosos. No hay nadie porque a la mayoría los han desvinculado por caros, porque contratan a gente joven, muy joven, por muy poca plata. Y también, digamos eso así, antiguamente la televisión era el medio mejor pagado, hoy día no lo es. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No tienen gente creíble para ir a hacer noticias importantes, por eso tienen que acudir a sus rostros que coinciden con los que leen las noticias, de alguna manera. Y los que contratan. Entonces pasan todas esas cosas al mismo tiempo. Y los que contratan, Nancy, tienen muy poca telegenia, algo que hoy día se ha dejado de lado. Para trabajar en televisión se requiere, yo no estoy hablando de hermosura, de buena pinta, sino ese sentido de comunicación, de credibilidad, de empatía que tiene que tener quien aparece en cámara con el público. Y eso se ha dejado de lado. De repente yo veo unas monstruosidades informando y cubriendo como en las calles determinadas noticias. Ni siquiera saben hablar. Bueno, yo creo que por ahí va el problema. Perdón que los interrumpo brevemente. Yo creo que se ha dejado de lado mucho eso que es tremendamente relevante, como es comunicar, y comunicar de buena forma, utilizar un buen lenguaje, tener una cantidad importante de adjetivos y a la hora de poder pararte frente a la cámara. Refiriéndonos a lo mismo, sabemos que hay muchos chicos que están recién partiendo y la verdad tienen una carencia de vocabulario pero tremenda. Y eso hace que la gente pierda ese cariño, esa credibilidad que tenía hacia la televisión chilena. Yo creo que hoy en día la televisión está en deuda. Y la verdad de las cosas, existe además una como uniformidad de criterios. O sea, si uno está dando una cosa, el otro tiene que dar lo mismo. Y los canales en los switch están verificando lo que está haciendo el otro. Y la verdad de las cosas, pocas veces se da cabida a temas que son tremendamente relevantes, y se lo digo como experiencia personal. Yo hoy día estoy trabajando como corresponsal de Canal 13 desde la región de Coquimbo, y en paralelo trabajo como corresponsal para Deutsche Welle desde Chile. Y la verdad, muchas veces, para la televisión extranjera, cobra mucho más relevancia temas importantes como, por ejemplo, la economía circular y ese tipo de cosas, y acá en Chile no se le da cabida para hacer como una cadena de televisión de temas, de situaciones que están pasando, por ejemplo, en el momento, un choque, un caballo que anda suelto, en fin, cosas de ese tipo. Pero sí, claro. Ser creativo no cuesta nada, nada. Tú puedes hacer un programa entretenido hasta sobre las puertas. Gente que le gusta tener la puerta abierta, la puerta medio cerrar, es decir, comienzas a definir a los seres humanos por una serie de actitudes. Lo que pasa es que estamos haciendo una televisión demasiado facilista, y si dos personas no pelean, el programa es aburrido. No, tú puedes conversar. Los programas de conversación son muy entretenidos cuando hay gente inteligente y que tiene algo que aportar. Bueno, es el tema que estábamos hablando un poquito antes que se conectara Carlos, ¿no es cierto? De, entre otras cosas, esta falta de noticias importantes. Me refiero a que en el mundo en el cual vivimos pasan cosas importantes que tienen una proyección que puede ser muy buena o puede ser muy mala. Hay grupos, hay élites que manejan esta información, ¿verdad? Que planean un poco lo que después vivimos todos como una manada de ovejas, y esas noticias no aparecen en televisión, por lo mismo que decía Carlos, porque nos entretienen con la crónica roja, con las noticias facilistas, en fin. Fuera de cámara, antes de empezar el programa, conversábamos este tema y yo le preguntaba, por ejemplo, a Nancy, ¿qué le parece que haya poca difusión de noticia internacional en los informativos? Que pareciera que la gente que ve, nosotros, el pueblo, como le llaman, no se interesa por noticias internacionales, a menos que sea una gran tragedia o algo entretenido de ver, como un tsunami
como las Torres Gemelas u otras cosas más. ¿Qué opinión te merece, Nancy, esto? Mira, por un lado, yo creo que se ha restado de los informativos tradicionales un montón de contenido valiosísimo, porque no se habla casi de economía tampoco, no se habla de buena política tampoco, porque lo que se habla son cagüines, que no es política, digamos. Nadie sabe qué hacen en el Congreso, nadie sabe qué se legisla, no se hace nada, ni nacional ni internacional. Pero al mismo tiempo hay un contrasentido aquí, porque resulta que en estos años se han creado canales especializados solo en noticias. CNN y TVN, que sí tienen su nicho, que sí la gente los ve, que son bastante vistos, y lo que pasa es que a la mayoría de las personas que tienen televisión no cable, digamos, las han dejado huérfanas de buen contenido, como dices tú, de buena información. ¿Por qué? Yo no sé si serán estas líneas editoriales transversales que no quieren, o será flojera, o serán medios que hoy día tampoco tienen los recursos que tuvimos nosotros, Carlos. Nosotros vivimos el momento de la plata dulce de la televisión, en donde habían recursos, donde ibas a reportear, donde tenías camarógrafo, donde tenías un asistente de cámara, donde trabajabas con un editor. Hoy día los jóvenes que trabajan en televisión tienen que hacer 4 o 5 trabajos en uno, y les pagan un solo sueldo y hacen 4 o 5 cosas al mismo tiempo. Entonces también son departamentos de prensa que se han visto mermados desde el punto de vista de los recursos para desarrollarse. Hoy día las platas de los canales están en la ficción, están en los rostros y no están en las noticias. Entonces, por eso que también ese es un gran tema. O sea, yo no le echo toda la culpa a que o los periodistas no están bien preparados o los editores no eligen tan bien, sino que es un todo. Hoy día no hay un privilegio y un respeto hacia el área de prensa de los canales, como los hubo y como era una tradición en Chile, y por lo mismo también la audiencia también ha abandonado la televisión. Hoy día la gente ya no se informa por la televisión, la gente se informa por el streaming, por YouTube, por las redes sociales, por el vecino, da lo mismo, pero no por la televisión. Yo creo que la culpa está en la dirección de los informativos. No hay una rigurosa selección de aquello que se va a incorporar como noticia. En vez de 40 noticias, yo creo que de pronto son 10 o 12, no son más, las que realmente importan y nos afectan. Y esas pocas o esa cantidad menor requieren de un tratamiento especial, que muchas veces, por ignorancia, no se hace. Yo te decía al comienzo que las noticias tienen causa y efecto. Las bencinas suben, y la noticia es la bencina sube. ¿Por qué? Porque sube el petróleo y sube el dólar. Eso es todo. Se cierra. Huachipato. Bueno. ¿Por qué? Porque los chinos están haciendo el acero más barato. Eso es todo. ¿Con esto basta para que los chilenos nos sintamos informados? No. Bueno, es lo mismo que estábamos hablando, Sergio, de esta falta de periodismo de investigación, porque alguien podría pensar tan ilusamente que el año 2025, en el verano, no va a haber incendios. ¿Alguien podría pensar eso? No. Pero ¿qué ocurre? Que hay incendios, se sabe que los incendios son intencionales. Al principio hay toda una revolución mediática, después vamos a ayudar a la gente, vamos a reconstruir, y el tema de fondo queda ahí. No se sabe quiénes fueron, quiénes lo organizan, cómo poder prever de que el próximo año no ocurra lo mismo. Bueno, antes de que continuemos con esto, yo quiero invitarlos a ver un segundo video. Vimos videos de chascarros en estudio. Ahora vamos a ver algunos videos también de chascarros, pero en exteriores, para luego volver a hablar de los noteros. A ver, ¿qué les parecen los noteros hoy día? Hasta La Pintana nos demoramos 25 minutos. Acá, en esta revisión técnica, son
Profundamente lo que ha planteado el presidente Lago. En las municipalidades se vendieron los cureos, ahora están todos limpiándose las manos como Pilato aquí. Yo saqué las campañas, me saqué la chucha, las 2 campañas para la concentración, porque yo soy una socialista de cabrajón y me la he jugado. Palabras como momia, conche tu madre, no lo vamos a aceptar. Ni esas palabras, ni ninguna descalificación a nuestras... Tenemos las siguientes imágenes. Las primeras imágenes captadas por un medio de televisión en este lugar hace pocos instantes. Se ve al delincuente Roberto Troncoso Figueroa herido a bala en sus 3 piernas a bordo de un... Igual que en el gobierno militar, ¿se acuerda usted? No importa el gobierno, estoy preguntando. Sí, pero yo quiero explicarle. Fíjese que en el Ministerio de Bienes Nacionales, en los 17 años del gobierno militar, siempre tuvo cargo un carabinero. Estoy preguntando por ahora... Y yo le estoy respondiendo lo que yo quiero. No, porque la idea es que si usted ha declarado una cosa, se acabó. Al menos diga... Se acabó. O confirme lo mismo acá, porque no. Me gustaba mucho decir eso y no tirármelo del gobierno militar encima. No, a ti siempre te lo tiro encima. ¿Por qué razón? No quiero explicarte la adelante yo no tengo nada que ocultar, así que no tengo ningún problema. Yo recuerdo haberlo visto usted en la operación en el Tume. ¿En el Tume? Así es. Nunca estuve en el Tume. Yo fui con posterioridad a eso que es distinto. Con 7 ministros asesinados. No. Yo estuve en la posterior, ¿no? No, sí, yo me acuerdo. Pues si tiene algún cargo, ministro, están los tribunales, pues es muy cierto. No, se lo hago a usted, políticamente. Bueno, ahí vemos algunos chascarros, algunos no muy divertidos, más bien un poco dramáticos, ¿no? Bastante difíciles, ¿eh? Y bastante agresivos. Oye, y un denominador común que se llaman políticos chilenos. Exactamente. Sí, claro. Nos recordemos un poco a quienes han conducido los noticiarios chilenos. Yo creo que nos hemos dejado de lado. Un Pepe Abad, Javier Miranda, Don Raúl Matas. Raúl Mata, la Raquel Argandoña, ¿quién más? César Antonio Santi. César Antonio Santi. Fíjate que Julio López, a propósito, Bernardo de la Maza, que fue compañero mío en la universidad, llegó a jugar por Colo-Colo. 3 jugadores del sur que habían ganado un campeonato de aficionados fueron contratados, uno por Católica, otro por la U y Julio López por Colo-Colo. Pero como en aquella época no se podían hacer cambios, a Julio lo prestaban para que vaya a jugar a San Antonio. Y el pobre Julio todos los sábados tenía que irse en bus a San Antonio, jugar el partido y volver a clases el día lunes, hasta que Guillermo Blanco, que era profesor nuestro, le ofreció trabajo en la revista Mensaje. Sí. O sea, pocos saben que Julio López fue un excelente centro delantero reserva de Colo-Colo. No, y además un excelente periodista, porque Julio te tomaba un lápiz y te hacía una historia con el lápiz, que es lo que a uno le enseñan en la facultad de periodismo, ¿no? Contar historias, y en ese sentido Julio lo hacía extraordinario. Carlos, bueno, tú tienes una experiencia de muchos años en un área muy compleja, como es el área policial, ¿verdad? Te quería preguntar, Carlos, por algo un poquito más serio, porque ¿nunca sentiste que tu vida corrió peligro haciendo reportajes? Sí, mira, en varias oportunidades me tocó, como te digo, estar en situaciones bien complejas, bien complejas. En más de alguna oportunidad recibí amenazas, en más de alguna oportunidad también, incluso estando en varios operativos, el auto en el que nos movilizábamos recibió disparos, recibió pedradas, insultos y se acordaron de toda mi parentela. Fue un momento complejo, pero fue bonito crecer periodísticamente hablando en el ámbito policial. Creo que me abrió muchas puertas, me permitió tener la facilidad de palabra para poder enfrentar situaciones complejas, estando en situaciones tremendamente adversas, y eso creo que fueron las llaves para construir mi persona, Carlos Alberto López, como periodista. Y la verdad de las cosas, hoy día feliz puedo decir que estoy, por así decirlo, con los frutos de lo que se sembró durante varios años. Ahora, como te digo, con la tranquilidad de ya no estar viviendo en la capital,
haciendo patria en regiones. Y ustedes hablaban recién, la Nancy decía el hecho de que ahora un mismo periodista tiene que hacer muchas cosas. La necesidad tiene cara de hereje, y la verdad de las cosas, de ser una persona que estaba siempre delante de la cámara, ahora también estoy detrás de la cámara y soy la persona que hace la edición de los videos. Así que hay un crecimiento ahí también de por medio que es tremendamente relevante. O sea, te terminas entrevistando a ti mismo también. Tú eres el entrevistado también. Algo de eso hay también. Algo de eso. Bueno, Carlito, mira, nos quedan pocos minutos para terminar el programa. Te dejamos en libertad. Si quieres, nos sigues acompañando estos minutos o sigues con lo tuyo, como tú quieras. Lo que pasa es que tengo que justo ir a hacer una entrevista ahora para el reportaje que estoy preparando. Me está esperando la persona. Me moví justamente para poder hablar sin problemas con ustedes. Agradecerte a ti, Eduardo. Para mí es un tremendo placer y estaba tremendamente frustrado cuando trataba de conectarme y no lo conseguía. Compromisos son compromisos, la amistad es la amistad, y yo me había comprometido contigo. Así que feliz de verte y más feliz aún de ver a la Nancy, a quien no veía hace mucho tiempo. Sergio, mis respetos por siempre para usted, maestro. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Que esté muy bien. Un abrazo. Que siga mejor. Gracias, Carlos. Mucho éxito ahí en la Deutsche Welle. Sí. Que esté muy bien, chao. Los dejo aquí con imágenes de Ollagüe. Ok, qué lindo lugar. Honrando la profesión, Carlos Alberto, muy bien. Sí, es un gran periodista. Yo le preguntaba a Carlos, Nancy, si alguna vez corrió peligro. Bueno, tú hiciste y sigues haciendo periodismo político. Me imagino muchas veces te tocó estar en situaciones un tanto complejas. En política hay mucha violencia también. ¿Cómo lo viviste eso? Mira, gracias a Dios yo reporté por 20 y tantos años, pero ya hace mucho que no reporteo. Y fíjate que no, había mucho más respeto antes. Por tu condición de periodista, por tu condición de mujer, yo siento que hoy día se han perdido todos los límites, lamentablemente, y a mí en general, que casi un chascarro, el único momento de una amenaza que yo recibí fue cuando cubrí en Viña, el Festival de Viña, por el manager de la China Easton, que también me hice famosa, una anécdota del Festival de Viña de los años 80. Cuéntamelo porque lo vi. Sí, ¿ves tú? Eso es lo único, pero reporteando el área política o el área económica u otras, fíjate que no. En general, ahora nosotros teníamos, yo diría que estábamos más plantados también, porque si a mí, por ejemplo, Pancho Vidal, que yo a veces hago clase en la sala del lado de él, hubiese sido tan mal educado, yo lo dejo, yo apago el micrófono y me voy. Hoy día los periodistas son como más condescendientes con los entrevistados, como que les tienen un poco más de miedo. Nosotros no, yo me enorgullezco de haber pertenecido a una generación en donde nos plantábamos y sabíamos que estábamos haciendo un trabajo y un trabajo que iba en beneficio de todos también. Entonces nos hacíamos respetar un poco más. Yo creo que hoy día es más difícil. Hoy día todos se creen dueños de la verdad y particularmente los políticos son bien insoportables, hay que reconocerlo, igual que lo fueron en una época, y perdónenme, los que son aficionados al fútbol, los futbolistas también eran pesados con los periodistas. Y hoy día son mucho más los políticos, mucho más pesados y más prepotentes. Era más difícil que entrevistar a Chino Río, más o menos. ¿Ah? Claro, una cosa así, pero la Raquel Correa pudo. La Raquel Correa, fíjate, una periodista pudo, gigantesca, pudo sí entrevistar al Chino. No nos dejes con la curiosidad, Nancy, que ¿por qué te quería demandar el manager de China Easton? Que me encantaba. Porque yo, si Sergio se recuerda, hacíamos varios despachos para prensa desde el Festival de Viña, y yo cometí el error para ello de decir que a mí no me había gustado lo que estaba mostrando ella. Yo me metí a su ensayo, mostré parte de su ensayo y ella no cantaba la mayoría de las canciones. Entonces todo esto en un despacho del mediodía yo lo dije al aire y mostré y todo, entonces estaban furiosos. Porque según ellos yo le estaba arruinando su presentación de la noche y no sabía y no tenía idea, y además había mostrado el ensayo, estaban muy molestos con eso, y claro, yo tenía el acceso porque yo era el canal que transmitía el festival, en el fondo.
Y mi función era informar a la gente respecto a los artistas que venían. Entonces fue súper, y ahí se metió un productor y me estuvieron cuidando, porque en realidad el señor estaba bien enojado, pero yo debo reconocer que en la noche, esa misma noche, la gente del sello de la China Easton, que es Sony, fueron, me llevaron un ramo de flores, me dijeron que este gallo estaba loco, que no que no me iba a pasar nada, ¿no? Pero igual varios se alarmaron, digamos. Sí, claro. Sergio, ¿qué te parece el estilo de animación o conducción de noticias? Te pongo como ejemplo a Mauricio Israel. Recordemos que él en los matinales a veces se quedaba hasta 4 o 5 minutos sin hablar nada, leyendo el diario. Y la gente tenía unos ratings espectaculares. Hoy día tenemos a Rodrigo Sepúlveda, por ejemplo, que conduce noticias, pero es muy opinante. ¿Tú crees que lo... ¿Ah? Yo lo hallo estupendo a Rodrigo Sepúlveda. ¿Tú crees que un conductor... Porque tiene estilo. Y es fundamental en televisión tener estilo. Y tanto Mauricio Israel como Rodrigo Valenzuela tienen un estilo propio. Y es un estilo que nadie les puede copiar, porque nace de lo espontáneo, de la forma de ser, de cómo se desenvuelven y de la credibilidad que la gente tiene en aquello que están diciendo. Yo a Mauricio hace años que no lo veo en las noticias. Reconozco que no es periodista, pero Rodrigo sí. Sí, Rodrigo sí. Y en el caso tuyo, Nancy, ¿qué te parece que los conductores sean opinantes? ¿Puede un conductor opinar en términos personales sobre una noticia, siendo que está representando una editorial? A mí, en estricto rigor, no me parece. Creo que no es labor del conductor de noticias, justamente porque se le entrega una responsabilidad de representar a la línea editorial del canal, en este caso. Entonces, yo no comparto que durante el noticiario algún conductor manifieste su opinión, pero sí bien, y entiendo y comparto con Sergio, que Rodrigo Sepúlveda logró un nicho. De hecho, a él lo sacaron de noticia y lo pusieron después del matinal, digamos. Y lo mismo el día sábado, en el fondo. O sea, se hizo un programa para él, porque se descubrió que él interpretaba mucho a la gente de a pie, por decirlo de alguna manera. O sea, él sabía lo que la señora Juanita quería, y lo planteaba en forma simple, en forma directa, en forma clara. Entonces se convirtió en un personaje y le hicieron un programa para él. Pero no es un noticiario donde él trabaja. No, es noticiario. No es noticiario. Entonces, por eso te digo, yo comparto, pero para mí, quienes leen noticias, la Sol Leoneto, incluso estoy de acuerdo, dijo al comienzo del programa Sergio, a mí me parece pésimo la Connie Santamaría de jurado del Festival de Viña. No por ella, que bien que lo pase regio, sino que en el fondo que es difícil después sacarse un estilo y ponerse otro, digamos, que se pierde. Claro, pero hay una responsabilidad también de los canales. ¿eh? Yo recuerdo el caso de la Sole Oneto, cuando estaba en Canal 13, producción del canal le ofreció animar el Festival de Viña, cosa que lo hizo y bastante bien, creo yo. Pero esto es diferente. Y luego, pero lo que pasó luego, pues, Sergio, es que el mismo canal después le echó. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, prensa no se puso de acuerdo con producción. ¿Quién manda y quién corta el qué? Pues, o sea, a mí me ofrecen en un canal animar un programa, después me echan porque animé ese programa, no se entiende. Si no le echaron por eso. La oferta de Mega fue muy superior. Esa es la verdad. Ella jamás le echaron de Canal 13. Es más, hoy la volvieron a traer al doble de lo que le pagaban. No. Y muy bien pagada, porque a mí, si me preguntan, Julio Neto es por lejos la mejor conductora de noticias, y incluye aquí los hombres también, de este momento. Sí. Por lejos. Yo creo que la Sole y la Connie Santamaría son las grandes que la Connie se desperfila fácilmente. Yo creo que no, y ¿sabes lo que pasa? Que la Connie
tuvo demasiado puesta la camiseta el 13 y después se fue a TVN y ahí se produjo como una cosa rara. En cambio, la Sole ha sabido mantenerse ella misma. Esa es la Sole Neto, no importa en la pantalla donde esté, ¿me explico? Es como que su transición de Mega al 13 no significó ver a una persona distinta. Pero la Connie, fíjate, la Connie no, a lo que es hoy en TVN. le hace publicidad al gobierno. Y Televisión Nacional pertenece a este gobierno y la mayoría le hace de alguna forma Sí, claro. propaganda política. Y Oye, la Connie se ha mantenido absolutamente al margen. ¿qué opinión le merece, hablando de conductores, Amaro Gómez Pablo? Que por algo ya no está. Amaro Gómez Pablo. ¿Dónde está? ¿Está en Chile? Sí, tiene un programa en la señal 2 de Mega, pero de viaje, no sé, una cosa rara. No está en los informativos. Sí. Porque Oye, ¿sabes pero lo que pasa? Nadie le puede creer que viviendo los años que vivió en Chile siga manteniendo un acento español. Eso es poco creíble. Siendo una maravillosa persona. Yo sí, claro. trabajé con él, tengo la mejor impresión de él, pero no puedo entender que no hable chileno. Sí, Ya no hablo castellano, chileno. incluso estuvo en un matinal y no le fue muy bien. La gente muy divertida, el público me refiero. Mi hermano Benjamín, a quienes ustedes también me imagino conocen, también leyó noticias muchos años y hubo una época en que compartió los fines de semana el informativo central con Raquel Argandoña. Y es muy sabido que, por ejemplo, la gente que veía noticias en esa época, una de las razones para sintonizar ese canal y ese informativo era para ver con qué peinado iba a salir Raquel Argandoña. Eso demuestra un poco lo fatuo de repente de la sociedad en la cual vivimos, que hoy día está peor. Es cosa de mirar la televisión actual y la de los últimos años. ¿Qué programa? Ya no hablo ni siquiera de programa de carácter periodístico, informativo, va a quedar en el recuerdo de la gente. Ninguno. Sí, claro. No hay ningún programa que vaya a ser recordado, creado hará 2, 3, 4 años. Ninguno. Y eso demuestra lo poco creativos de los actuales ejecutivos de la televisión chilena. Sí. A mí me da mucha pena, porque he vivido una vida al servicio de la televisión, pero creando, a veces equivocándome, pero creando, incluso en las noticias, haciendo noticiarios diferentes, programas diferentes. Y tú te puedes equivocar, tienes derecho a equivocarte. A lo que no tienes derecho es a copiar y a copiar mal, además. Sí, sí. Bueno, hay periodistas jóvenes, en el caso de Roberto Cox también, hay varios de ellos, ¿no?, que participan de matinales, de informativos. Yo nunca he estado de acuerdo, una opinión muy personal, de que la gente que trabaja en prensa también haga producción en el sentido de hacer programas que a veces los desperfila como periodistas, pero hoy en día parece que eso también ha cambiado, digamos. Ya. A mí no me gusta, yo comparto contigo. Sí, lo que pasa es que de nuevo voy a lo económico. Un 2x1. Un 2x1, pero recordemos que antes, por ejemplo, un César Antonio Santi podía conducir un noticiario y podía conducir Martes 13, pero era otro tipo. Estelar. Era un estelar y era otro tipo de programa. Y eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos, había menos canales y había figuras que estaban por sobre. Raúl Mata igual, leía noticias y conducía programas. Entonces, Raquel Argandoña y muchos más. Pero era otra televisión. Sí, es cierto. Era otra televisión y los tiempos han cambiado. Si ustedes tuvieran que dirigir hoy día
un informativo, ¿cuáles serían los elementos para poner en la juguera para que saliera como ustedes quisieran? ¿Qué le agregarían o quitarían a lo que hoy día tenemos? Nancy. Qué difícil la pregunta y sería fácil decir que no sé, porque es tan grande que no me he sentado a preguntar, pero me desafiaste y lo acepto. Yo creo que llamaría a gente con experiencia. Mi primera decisión sería llamar a gente que sabe de televisión, aunque significara un esfuerzo económico de por medio, para que tomaran las decisiones editoriales y decidieran en el fondo los contenidos. Le trataría de dar estilo, porque hoy día los noticiarios son todos iguales. Hay personas distintas mostrándose en pantalla, pero el esquema, la estructura del noticiario es exactamente la misma, las pautas son las mismas, el deporte va a la misma hora, lo internacional a la misma hora, lo policial a la misma hora. Igual, Nancy. No solo los informativos, toda la televisión es igual. Bueno, pero en el fondo él me preguntó por los informativos, entonces yo me estoy haciendo cargo de eso. Entonces lo que de alguna manera haría sería crear, pero a partir de la experiencia de la gente que tiene, y le daría más preponderancia, le asignaría un grado más de respeto a los periodistas que salen a los noteros, a los periodistas que salen a reportear. Trataría de hacer una buena campaña de marketing, por ejemplo, para mostrar a mis periodistas, para darles un valor real, para que cuando se encontraran con un político no les dijera una pachotada o no les dijera algo, les pagaría mejor, ya que me dijiste que tengo el poder, también para tener mejores personas, porque también aquí hay un tema no menor, por eso que yo me fui de la televisión, yo estoy en la comunicación estratégica, entonces no estoy en los medios hoy día. Así que haría una serie de cambios estructurales y de formas importantes para obtener un mejor producto de lo que hay hoy día, y miraría mucho, aunque Sergio dice no copiar, pero yo igual miraría lo que pasa afuera, lo que pasa en otras partes, lo que han hecho, porque la televisión ha sufrido una crisis a todo nivel, no es solo en Chile en el fondo, y en muchas partes se ha reinventado y se ha reinventado bien, porque incluso, y lo último que haría sería sumar a esta estrategia que el Mega ya lo está haciendo, medio 360, de mezclar con redes sociales, de mezclar con streaming, de mezclar con podcast, o sea, buscar todas las formas por las cuales la información pueda fluir de buena manera y a los distintos públicos. Sergio, ¿qué le agregarías tú? Primero, haría una pauta más selectiva. Pondría las noticias que realmente importan a la gente, a nuestra sociedad, y explicaría las noticias, los motivos de causa y efecto, el por qué se produjo tal acontecimiento y qué repercusiones van a tener en el inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Nada más que eso. Sí. Y no dejaría jamás que los conductores abandonen su puesto de conductor para irse de jurado o para irse a reportear fuera de Chile banalidades. Yo creo que también lo que yo le agregaría un poco para que los noticiarios no fueran películas de terror, porque son realmente películas de terror que emocionalmente a la gente, mucha gente a mí me ha dicho, yo ya no veo noticias. Sí. Yo le agregaría también algún tipo de sección con noticias positivas, porque en el mundo, a pesar de que está mal en muchos sentidos, pero también hay cosas buenas. Y yo le agregaría también esa cuota. La música con que comienzan los informativos ya es una música de terror que te pone los pelos así, porque hoy están empezando las noticias, quizás qué coa quedó. Eso a mí me parece que también apela al morbo de la gente, pero yo pondría algo, noticias más positivas. ¿Cómo no van a ocurrir cosas lindas en el mundo? Evidente. En cualquier área. Evidente. ¿No es cierto? Bueno, Sí. Oye, se nos terminó el tiempo, queridos amigos. Tenemos que concluir ya. Agradecerte, Nancy, que hayas estado con nosotros. Una carrera brillante realmente y que la sigues desarrollando en otras áreas, en la docencia, en fin. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, junto con Sergio, que somos los que estamos siempre en pantalla libre. Muchas gracias. Muchas Un beso, gracias a usted. Nancy, y fue un gusto verte.
Un Gracias, reencuentro igualmente. realmente muy rico, muy placentero. Que estés muy bien y que te vaya mejor. Gracias, igual a ustedes. Eduardo, seguimos en contacto. Sí, seguimos en contacto con ustedes también a través de Tendencias, canal de cable, canal 31 de GTD, todos los días lunes a las 20 horas, recuerden, pantalla libre, lo mismo por nuestro canal de YouTube y también por Spotify. Así que, si Dios quiere, nos encontramos el próximo lunes. Un abrazo y buena semana para todos. Chao, Nancy, Sergio. Chao.